O sea, lo cierto es que entonces, o sea, para mí ni las dimensiones de la cadena ni las dimensiones de la Catarina lo deben hacer ustedes. Aunque esté en tabla y hay ecuaciones que me permiten calcularlo, para mí no es necesario. Es decir, que se ahogan todos esos pasos entonces. Okay. Claro, en los problemas, en los problemas de análisis ustedes tienen que decir, ok, las dimensiones están en función de la tabla, ya. O a lo sumo, si yo les doy las dimensiones, ustedes deberían de verificarlo por esto. Ya, Claro. simplemente. Okay. Ok, así es sencillo. Ok. Pero desde el punto de vista del diseño no hace falta hacer todos estos cálculos. Para análisis quizás es comparar los resultados. Pero eso es igual muy arbitrario, porque cada fabricante lo puede hacer del tamaño que considere adecuado. Claro. Ya, estos son solamente sugerencias. ¿Ok? No se debe hacer esto o más grueso o más grande. Ok. Dimensiones del arma de la rueda Catarina. Bueno. Y dimensiones del cubo de la rueda Catarina. Como la rueda Catarina es bien fabricada, usted no necesita hacer ni cálculo de alma ni cálculo de cubo. Ya, no interesa tampoco. ¿Ok? Se supone que el fabricante debe garantizar de que ni el cubo, ni el alma ni el cubo falle en la transmisión por engranaje. No, o sea, no tienen que hacer ustedes esos cálculos. Ya. Okay. Todo depende del fabricante. Ok. Una vez entonces que ya tenemos todo eso, ahora determinemos el ángulo de paso y el ángulo de articulación de la cadena de derecho. ¿Ok? Bueno. Okay. El ángulo de paso ya simplemente es el número de dientes entre 360. ¿Ok? Ajá. Rueda Catarina menor o rueda Catarina mayor. O sea, ¿dónde estará más crítico? ¿Dónde será menor? ¿Dónde será mayor el ángulo de paso? En la grande. No, claro que no. En la pequeña. En la pequeña, claro, obviamente, exactamente. claro. La rueda Catarina menor siempre es la más crítica. De hecho, cuando existe el salto del diente, es en la rueda Catarina menor. Ya, generalmente. Claro. Ya, que recuerdo incluso, hay menos contacto, hay menos número de dientes de rodillos en contacto allí que en la rueda Catarina mayor. ¿Okay? La rueda Catarina mayor está, como decirlo, más cubierta. En cambio aquí está menos cubierta. Cierto. Por eso de aquí es donde existe en la rueda Catarina menor la más crítica, donde puede saltarse en la cadena. ¿Ya? Entonces, bueno, la rueda Catarina menor la más crítica, por supuesto, y el ángulo de articulación la mitad del ángulo de paso. ¿Ya? Ok. Para los cálculos. Bueno. Como norma de diseño, ya claro, eso es geometría. La línea que une los centros de los rodillos debe ser tangente al diámetro de paso de la rueda Catarina. ¿Ya? Es decir, esta línea que está aquí, la línea que une los centros de los rodillos, tangente al diámetro de paso. ¿Ya? Para una, vamos a decirlo, adecuada unión, conexión, como se quiere decir. Ok. Acoplamiento. Ok. Variación cordal de velocidad. Aquí es donde vamos a decirlo, hace su aparición la famosa variación de velocidad. ¿Ya? Cuando la cadena hace contacto con, o vamos a decirlo, entra en contacto con la rueda Catarina, ¿ya? La cadena no entra, vamos a decirlo, de forma constante, sino que oscila ya cierto ángulo, que ese ángulo precisamente es el ángulo de variación. Lo que vimos anteriormente de ángulo de articulación. Claro. ¿Ya? Entonces, la cadena sufre ese vaivén, ¿ya? Algunas veces imperceptible, se nos podemos ver o notar exageradamente, ¿ya? Pero siempre va a suceder eso. Obviamente, ¿qué pasa cuando sucede este vaivén? ¿Ya? Que entonces el centro del rodillo queda por debajo, en algunas ocasiones queda por debajo del diámetro de paso y en otras queda por encima. Entonces, cuando yo hago el cálculo de velocidad, ya
es donde ocurre esa variación de velocidad, ya, Claro. por ese movimiento de vaivén que tiene la cadena. ¿Ok? Entonces, ya, esa variación de velocidad, ya que hay una máxima y una mínima, dependiendo si el centro de ellos está por encima o por debajo del diámetro de paso, se puede calcular de esa manera, pero hay una forma, vamos a decirlo, más, entre comillas, sencilla, ¿ya? ¿En función de qué? De la velocidad, del paso de la cadena y del ángulo de articulación. Entonces, tengo una velocidad máxima y una velocidad mínima, ¿ya? Y por supuesto la velocidad lineal o sin variación. Así lo puedo entonces calcular la velocidad máxima y mínima y calcular la variación. ¿Ya? Okay. Lo puedo por supuesto también calcular con esta ecuación. ¿Ya? Claro, depende ya del sistema, si es sistema métrico o sistema inglés. ¿Ya? Pero bueno, ¿ya? En pies por minuto o en metros sobre segundo. ¿Ok? Lo cierto es que esa variación cordal, dada, vamos a decirlo, al combinar todas estas ecuaciones, yo lo puedo calcular con esto, simplemente en función del número de dientes. Oh. ¿Ya? Es decir, si yo coloco aquí el número de dientes de la Catarina menor, obtengo la variación cordal en el menor. Si coloco el número de dientes de la Catarina mayor, ¿ya? Bueno, obtengo el resultado respectivo. ¿Serán iguales o diferentes? Esa es La variación cordal en la Catarina menor y en la Catarina menor. Esa es la variación de velocidad, tiene que ser diferente, profe. ¿Diferente? Yo creo que sí, porque el ángulo no es igual. Exacto. Ya. Total, entonces, ya. Claro. Total, entonces, con esta ecuación es que puedo calcular la variación cordal. ¿Ya? Por supuesto, si observa, no es, vamos a decirlo, esto no me da metros sobre segundo. Porque fíjese que pi es una constante, número de dientes es un valor dimensional. Ya, esto me da simplemente en función de un porcentaje. Ya, 2% de variación, 3% de variación, 5% de variación. Ese, vamos a decirlo, es el resultado. No me da metros sobre segundo o en pies por minuto, por si acaso. Ya, esto es simplemente una variación porcentual de la velocidad. Y si yo tengo la velocidad lineal calculada, simplemente aplico el porcentaje y obtengo la velocidad máxima y mínima. ¿Ya? Claro. ¿Ok? Entonces, y ya después esto simplemente lo compruebo con lo que máximo que me admite la máquina de conducir. ¿Ya? ¿Ok? De esta forma, en un ejercicio lo vamos a ver más claro. Pero lo cierto es, variación cordal en función de un porcentaje y ese es el resultado. Y vamos a decirlo, si vemos la gráfica, ¿ya? A medida que aumenta el número de dientes, se reduce la variación cordal. Claro, ¿Ya? pues baja Es decir, el mientras ángulo. más grandes sean los dientes, mientras mayor sea el número de dientes, menor es la variación o el ángulo de articulación. Ajá. ¿Ya? Esto es para propósito de diseño de negocio. Bueno, velocidad máxima recomendada, ya es simplemente la velocidad máxima con la que puede trabajar la transmisión por cadena. Ya, está en función, por supuesto, de todas estas variables que tenemos acá presentes. Ya, en función de exponenciales, en función de la fuerza de tensión, en función del logaritmo del paso, etcétera, etcétera. Sistema métrico y sistema inglés. Y que lo que debo verificar que la velocidad ya vamos a decirlo, de trabajo tiene que ser igual la velocidad máxima que puede soportar la cadena. Claro. ¿Ya? Porque recuerda, el problema de la transmisión por cadena es que como tiene mucha masa, la inercia aumenta significativamente. Yo no puedo trabajar a velocidades altas para transmisión por cadena. ¿Ya? Claro. Porque la inercia simplemente la revienta. Así de sencillo. Claro. ¿Okay? Entonces por eso hay una velocidad límite de trabajo de las cadenas. Okay. Otra desventaja de transmisión por cadena. En cambio, los engranajes puedo trabajar a altas velocidades sin ningún problema, Pero hay que cadenas no. Hay un límite que debo respetar. ¿Ya? Pero bueno, se calcula con esta ecuación entonces la velocidad máxima. Y bueno, con esto terminamos entonces la parte de transmisión por cadenas. ¿Ya?
otro ejercicio. No, déjalo así. Ok, ok. No adelantar.